Por favor, pasen conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver la educación de un pastor. Singular enseñanza esta, porque el Evangelio de Juan, al cual vamos a ir en un rato, termina en el capítulo 21, que muestra a nuestro Señor en su cuerpo resucitado, interactuando con algunos de sus apóstoles y algunos de sus discípulos. Vamos a ganar un mejor aprecio de lo que vamos a estudiar un poquito más tarde en Juan. Vamos a ir a las Escrituras y no vamos a dejar de tener presente que esta ocasión es una de las últimas oportunidades que ellos tenían de estar y aprender presencialmente de su rabí en su cuerpo resucitado, en el nuevo cuerpo igual al que tendremos nosotros cuando Él regrese a buscarnos. Así que imagínense la importancia que tiene esta ocasión, el peso que tiene esta ocasión, la relevancia de cada cosa que Él hizo y dijo delante de ellos. Durante el tiempo de su servicio a Israel, nuestro Señor ministró a distintos grupos humanos, algunas veces de a miles de personas, pero no interactuó con mucha gente después de haber resucitado. Por eso lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 3, Pablo comienza diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después, dice el 6, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Pues bien, estos discípulos que veremos con el Señor a orillas del mar de Galilea, estaban entre los muy pocos privilegiados que tuvieron la bendición de ver al Cristo, al único ser humano que hasta ahora haya sido transformado y tenga un cuerpo nuevo. Fíjate si será importante esta ocasión. Juan 21, por favor. Así que vamos a montar el escenario, si les parece bien, vamos a colocar los reflectores, vamos a poner todas las sillas, así como en un escenario, en la tarima lo vamos a ir montando nosotros, para ver cuál fue el desarrollo de este particular evento en la vida del Señor Jesús y las de sus discípulos. Primeramente vamos a ver quiénes fueron los actores en esta obra. Juan 21, en el versículo 1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que si lo estudian verán que son Jacobo y Juan, y otros dos de sus discípulos. Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, el escritor de este evangelio, también estaba entre ellos. Dato muy importante, quiero que vayan al final del 21 y luego regresamos arriba. Vamos a ir al Juan 21, pero esta vez vamos a seguir en el versículo 20. Dice: volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Se refiere a Juan. Veremos. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Muchas veces se lee la Biblia, pero no se entiende lo que se lee. Muchas veces habló el Señor Jesucristo y no le entendieron, es el mismo caso. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? 24. Este
Es el discípulo que da testimonio de estas cosas, Juan. Y escribió estas cosas y saben una cosa, todos nosotros vamos a estar de acuerdo con lo que vamos a leer. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Por supuesto que estamos muy de acuerdo. Vamos ahora al versículo 3, regresemos a la primera parte de Juan 21. Bueno, un detalle que no es menor es que algunos de esos presentes eran apóstoles del Mesías de Israel, quien durante 40 días se presentó dando muchas pruebas indubitables, como vemos que dice Hechos, de su resurrección en su cuerpo nuevo, enseñando sobre el reino de Dios. Es lo que más enseñó nuestro Señor Jesucristo. Él va a ser el rey del reino, así que se imaginarán que si hay alguien que sabe, además de Dios, cómo serán aquellas cosas, es nuestro Señor. Juan 21, versículo 3 dice, adivinen quién habló. Simón, Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Estamos hablando de profesionales de la pesca, pescadores. No gente como nosotros que va, tira la cañita, espera porque no tiene otra cosa, toma un matecito o un cafecito, se come alguna torta frita, bueno, ¿cierto? Así en algún río, en algún dique, en alguna laguna, a pescar. No, esta gente vivía de eso. Eso es lo que hacían para comer ellos y para vivir, para comprar la ropa y las cosas a la gente. Así que es muy importante que prestemos atención a lo que estamos por leer. Pedro dijo, voy a pescar, y el resto lo siguió. Hasta aquí Jesús no estaba con ellos, y por lo pronto salir a pescar es normal para los pescadores, ¿no les parece? Se dedicaban a eso, eran pescadores y simplemente salieron a pescar. Cuando se acercaron a la orilla, esto es maravilloso, y dígame, levante la mano quien no quiere ver este video. Nadie levantó la mano aquí, ¿no? ¿No es cierto? Maravilloso. Si de verdad hubiera estos videos. Bueno, ya te lo estamos pidiendo. Cuando se acercaron a la orilla estaba amaneciendo y ahí aparece ante ellos Jesús sin que lo reconocieran. Era Jesús. Ellos eran sus discípulos. Dato muy importante. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¡Qué bárbaro! Bueno, en nuestra clase de Cuerpo Nuevo explicamos todas estas cosas, lo que ha ocurrido, así que es una buena ocasión para repasarlo o para enterarse. Bueno, los discípulos no sabían quién era Jesús. Sin embargo, lo llamativo es que ellos habían estado con Jesús horas, días enteros. Habían pasado de todo, habían comido, habían caminado, habían predicado, habían ayudado al Señor Jesucristo, habían ido de una aldea a otra, lo habían escuchado, habían conversado con Él y sin embargo no lo habían reconocido. Siempre llamó eso poderosamente la atención. Por eso es bueno repasar la clase Cuerpo Nuevo. En cualquier caso, imagínate lo que hoy nosotros aquí tuvimos el privilegio de desayunar acá, hasta esa atención han tenido con nosotros, nos han dado el desayuno. Hemos tenido el privilegio entonces de desayunar juntos. Ahora ponete a pensar lo que sería desayunar con el que ellos pensaban que era su rabí. Estaban en lo correcto, era su rabí, pero no estaban tan seguros. Así que este debe haber sido un desayuno de antología. En el 5 dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él le dijo, bueno, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Acuérdense que habían estado pescando y los tipos sabían que era pescar, cómo había que pescar. ¡Qué lindo! Bueno, hasta aquí el registro no dice que se hubieran percatado de quién era este hombre que estaba cocinando un pescado en la playa, ¿verdad? Pero no podía ser otro que el Señor, dado que al obedecerle, cuando dijo echar la red a la derecha de la barca y hallaréis, tuvieron el resultado de su
de su obediencia. Gran cantidad de peces. No hay significado simbólico que yo haya podido apreciar, que podamos ver aquí, de echar la red a la derecha o a la izquierda. Realmente, si lo hay, no lo he visto. Una cosa es verdad. La diferencia en la cantidad de peces se dio al haber pescado por obediencia a lo dicho por el señor que estaba cocinando un pez en la playa. Entonces no podía ser otro que su maestro. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿de quién habla? De Juan, el que escribió el Evangelio, el que estaba ahí, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Pedro, mirá, es el Señor. ¡Qué bárbaro! Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, unos 100 metros. Al descender a tierra, dice el 9, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Imagino tan solo si hubiera un display de LED en la frente de Pedro, lo que hubiese pasado en la cabeza de este hombre, ¿no? En la de los otros también, pero como era él siempre el que hablaba tanto. Subió Simón Pedro, entonces dice, en el 11, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. ¡Qué detalle! No importa, eran muchos, pero lo da, qué bárbaro. Bueno, un gran detalle, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús en el 12, venid, comed, y ninguno de los discípulos, esto incluye a Juan, el discípulo amado, el escritor de este evangelio, se atrevía a preguntarle, ven, todavía dudaban, y lo recontra conocían, sin embargo. ¿Quién eres? No le preguntaron eso, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos, y todavía no lo reconocían ciertamente. La tercera vez y todavía no la habían conocido. A partir de este versículo, el enfoque del registro se centra en la charla que el Señor Jesucristo propone a su apóstol Pedro. En ella encontramos un llamado de atención para Pedro en primer lugar, pero para nosotros también acerca de cuál es el lugar que ocupa en nuestras vidas servir al Señor. En muy poco tiempo más, en realidad unos 10 días de Pentecostés de ese año, Cristo iba a ser ascendido y ocultado de ellos por una nube. Es obvio que el Señor no podía irse sin decir estas cosas, no podía dejar cabos sueltos. Entonces tenía que asegurarse de que su gente iba a ser cuidada por ellos que él tenía delante. Con el amor de Dios con el que Él les había enseñado a cuidarlos, y que los alimentaran con su preciosa palabra, como hasta ese entonces había hecho Él. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La pregunta es, ¿me amas más que estos? En Juan 21:15, yo les voy a dar ahora las palabras griegas que se usan en este lugar, porque las vamos a necesitar. En el 21:15,
con las palabras griegas bastante conocidas entre nosotros. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, me agapao, que es una de las palabras que se traduce, bien traducida, amor en nuestras Biblias. Me agapao más que estos, perdón, le respondió, sí Señor, tú sabes que te fileo. Jesucristo preguntó con agapao y Pedro respondió con fileo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Bueno, ustedes saben que es llamativa la manera en la que se dividen las opiniones en cuanto a lo que signifique estos. Algunos proponen que cuando el Señor le pregunta si lo ama más que a estos, significa si lo ama más de lo que lo aman Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos que estaban presentes. Otros proponen que cuando el Señor Jesucristo preguntó, ¿me amas más que estos?, se refería a si lo amaba más que al negocio de la pesca. Difícilmente alguien sepa cuánto más o cuánto menos aman al Señor los hermanos que nos rodean. Esta pregunta del Redentor en realidad constituyó un desafío, un reto que ubicaría a Pedro en la posición de un servidor comprometido. Lucas 14, por favor. Nuestro Señor estaba hablando con Pedro acerca de compromiso, cosa que era bastante común en nuestro Señor con sus discípulos y particularmente con los apóstoles. Si ustedes recuerdan la cantidad de veces que el Señor habló de compromisos con ellos. Lucas 14, versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Bien, vamos a detenernos un ratito sin profundizar demasiado porque tenemos muy buena documentación en las enseñanzas de la página acerca de esta forma de hablar de nuestro Señor hablando de compromiso. En nuestro idioma, aborrece aparece como una palabra muy fuerte, más bien desagradable. Y uno se pregunta, ¿cómo aborrecer a su padre y madre si la misma palabra habla de honrar a padre y madre, ¿no es cierto? Bueno, aborrecer en realidad, traducido así, en realidad podría ser traducido como amar menos. Esto tiene sentido para cualquier cristiano. Amamos a nuestro Señor con esta prioridad de afecto, a Él lo amamos y nosotros estamos dispuestos a ir en contra de nuestra propia voluntad con tal de hacer su voluntad. Bien, en la medida en la que el creyente crece en conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, más muere a sí mismo, a sus propios deseos y más desea cumplir los deseos de Dios en Cristo sirviendo a la gente. Nuevamente, si el caso fuera que la pregunta ¿me amas más que estos? Fuera referido a si Pedro lo amaba más a él que a los presentes, sería difícil de responder para cualquier persona. Por el otro lado, también es posible que Jesús le estuviera preguntando si estaba dispuesto a dejar esa vida que hasta ahora había llevado y había alimentado y vestido a él y a su familia para dedicarse de lleno a la palabra de Dios. Esta charla de Juan 21, nos quedamos todavía en Lucas 14, por favor, pero esta charla de Juan 21 es muy rica en instrucción. El Señor lo hacía considerar a Pedro lo que él mismo había dicho en Lucas 14, pero esta vez en el versículo 28, donde dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso es lo sabio para hacer.
Digamos que no vas a hacer una torre, pero vas a hacer tu casa, entonces tenés que ver si tenés los recursos para hacer una casa, si vas a ampliar tu casa y vas a hacer, no sé, digamos, un nuevo dormitorio, entonces, bueno, pues, entonces considerarás que necesitas tantas bolsas de tal producto, tanta cantidad de ladrillos, techo, etcétera, etcétera. Es como que el Señor le preguntara a Simón Pedro: ¿tenés lo que hace falta, Pedro, para edificar la torre de tu nueva vida de servicio a mí? La vida de servicio es una vida de renuncias y la persona debe considerar si está dispuesta a poner la mano en el arado y dejarla ahí. Una de las posibilidades es que Jesús no le estuviera pidiendo a Pedro que evaluara su amor por él comparándolo con el de los otros. Más bien le estaría pidiendo que evaluara su siguiente responsabilidad, la que vendría una vez que él fuera ascendido. Esta pregunta es de un peso mayúsculo realmente cuando consideramos que después del día de Pentecostés, los creyentes que el Señor añadía perseveraban en la doctrina de los apóstoles, uno de los cuales el Señor tenía adelante, ¿verdad? El resucitado Redentor estaba hablando justamente con uno de ellos. El amor agape, cuya forma verbal es agapao, en la Biblia suele referirse mayormente al amor de la misma naturaleza de Dios. Vayan conmigo a Primera de Juan. El mismo Juan del Evangelio, ahora escribiendo una de las 3 epístolas que escribió. Un escritor muy prolífico. Maravilloso hombre debe haber sido este maravilloso Juan. Realmente, gran hombre. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice: amados. Esta es una forma del verbo agapao. En realidad la palabra en el texto aparece como agapetos. Bien, ven, tiene que ver con agapao. Ahora, cualquiera sea la forma verbal, yo le voy a decir agapao simplemente para que ustedes se ubiquen en el contexto del amor del cual nosotros estamos hablando. ¿Está bien? Entonces, agapao, ¿ven? Agapao. Agapao unos a otros, de nuevo. Agapetos, agapao. Porque el agape es de Dios. Todo aquel que agapao es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no agapao no ha conocido a Dios, porque Dios es agape. ¿Ven cuántas veces aparece? Es impresionante la cantidad de veces que Juan usa esa palabra, tanto en su evangelio como en sus epístolas. En esto se mostró el agape de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consigue el agape, no en que nosotros hayamos agapado a Dios, sino en que Él nos agapó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Agapetos, si Dios nos ha agapado así, debemos también nosotros agapao unos a otros. Debe ser importante para que lo repita. Recuerden, Dios es perfecto, su palabra también lo es. Entonces, al referirse a Juan, le debe haber referido a Juan exactamente en esta palabra griega y no en otra. Jesucristo le preguntó si agapao y él respondió como fileo. Eso lo veremos más tarde. Pero por ahora entendamos bien la profundidad de lo que significa este amor del cual le estaba hablando el Señor Jesucristo a Pedro. Así también, terminamos leyendo el 11, nosotros debemos agapar unos a otros. 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos agapamos unos a otros, fíjese, esto es para nosotros también. Yo no lo vi a Dios. Ustedes no lo vieron a Dios todavía, lo veremos, pero aún no lo hemos visto. Entonces, acá está hablándonos a nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos agapamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su agape se ha perfeccionado en nosotros. Bueno, versículo 16 de Primera de Juan 4, versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el agape que Dios tiene para con nosotros. Dios es agape. El que permanece en agape permanece en Dios y Dios en él. Lo repite.
Bueno, ya saben cómo es, realmente es maravilloso y la verdad es re conveniente para nosotros que Dios nos repita cosas, ¿no es cierto? Porque cada tanto nos viene bien que Dios nos repita cosas, porque si nos pierden una, capaz que nos encuentra en otros. Por favor, regresemos al Evangelio de Juan, esta vez vamos a ir al capítulo 3. Bien, la clave para entender a qué clase de amor nos referimos es darse cuenta de que este tipo particular de amor puede ser reconocido por las acciones que impulsa. Este es un amor que se identifica con el hacer y no necesariamente con el sentir. Juan 3, versículo 16, imaginaban que iba a ir ahí, ¿no? Dice, porque de tal manera agapao Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? El agapao y viene el dio a su Hijo, ¿lo ven? Esas son las acciones que impulsa este tipo de amor. ¿Lo ha impulsado a Dios? ¿Lo ha impulsado al Señor Jesucristo? Pues nos impulsa a nosotros también. Difícilmente alguien pueda pensar que Dios se haya sentido bien entregando a su Hijo por la humanidad. Sin embargo, de alguna manera Él fue impelido por ese agape, a tal punto que Él mismo hizo este acto de entrega por el bien de todos. ¿Y saben qué? Con el Señor Jesucristo es el mismo caso. Juan capítulo 15. Juan 15, versículo 13 dice, nadie tiene mayor agapao que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De tal manera amó que dio Dios, de tal manera amó el Señor Jesucristo que puso su vida por nosotros, por sus amigos, Él dijo. ¿Se acuerdan? Lo dio. Bien. Mateo capítulo 5. Tanto el de nuestro Padre que dio a su Hijo como el de nuestro Señor que se ofreció fueron actos de amor superlativo. Esos actos fueron la acción amorosa que se debía hacer teniendo en cuenta la necesidad de redención que tiene aún la humanidad. No nosotros, pero los que restan, los que no han sido todavía salvos, hechos salvos, esos todavía tienen necesidad de redención. El Padre no dio a su Hijo porque quiso, sino porque no había otra cosa que se pudiera hacer. Lo mismo fue con nuestro Señor. En el caso de Jesús, su entrega fue un acto de obediencia amorosa. En el plano humano, este amor no es un impulso generado por un sentimiento. Es, en cambio, un ejercicio de la voluntad obediente. Mateo 5, versículo 44, dice, pero yo os digo, agapao a vuestros enemigos. ¿A quién les sale de las entrañas amar a sus enemigos? Probablemente a algunos de ustedes sí, pero a algunos de nosotros no. Bueno, pues acá, ¿ves? Por eso es un amor que tiene que ver con la obediencia. ¿Ven? No necesariamente tiene que gustarte. Hay varias cosas que quizás si las pensamos no nos gustan, pero las hacemos igual. ¿Por qué? Porque es obediencia a Dios y sabemos que Él sabe más. Agapao a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Quién hace eso? ¿No? Bueno, pues nosotros hacemos eso. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, la idea que tenemos en cuanto a esos es diferente a oración y tienen más que ver con un cuchillo y un arma o alguna otra arma. No sale de nuestras entrañas, como dije, por así decir, el amar a nuestros enemigos, el hacer bien a los que nos aborrecen, ni el orar por quienes nos ultrajan y persiguen. No somos instruidos para tener buenos sentimientos para con nuestros enemigos, sino para actuar de un modo amoroso, cristiano, hacia ellos. El amor que proviene de Dios es un amor que impulsa acciones en línea con su voluntad. Lucas capítulo 6. En el versículo 27 dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, agapao a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Nos dice eso, justamente, que amemos a nuestros enemigos y también nos dice cuál es la acción que impulsará ese amar, hacer bien.
El amor agape tiene todo que ver con obediencia y compromiso, más que con sentimiento y emoción. Amar de esta manera es obedecer a Dios, pensando en el bien, en la bendición y el provecho a largo plazo de quien o quienes agapeamos. Amar a Dios es guardar en el hacer sus mandamientos. Lo mismo es con respecto al Señor Jesucristo. El amor agape es el rasgo distintivo del cristianismo. Para los hijos de Dios, amar con este tipo de amor es la acción correcta y es la acción responsable para hacer en todas nuestras cosas en la vida. Fíjense que digo en la vida y no digo en la iglesia, en la casa. En la vida. Porque vos sos cristiano no solamente 2 o 3 veces por semana. Vos sos cristiano 24/7 por 365 si el año no es bisiesto. Si no serías 24/7 por 366. Nosotros somos cristianos de pe a pa, de la mañana a la noche. Nosotros no nos despojamos de la camiseta transpirada de cristiano. Damas y caballeros, es un privilegio que tenemos de amar con este amor que antes de que Dios nos hiciera suyos, nosotros no teníamos. Es un privilegio, no toda la gente puede amar con este amor. Y ese es el rasgo distintivo del cristianismo. Por su parte, Fileo, que lo vimos un cachito y les dije, no los vamos a desarrollar mucho hoy, pero genéricamente, Fileo es usado 21 veces en el Nuevo Testamento. Es traducido, no sé, ama, aman, amas, amabas, amaría, amo, amar. También besar, besares, por ejemplo, sin ir más lejos, una locura, pero cuando Judas fue y lo besó al Señor Jesucristo, ahí usa la palabra fileo traducida besar, ¿no? Fileo es tener un afecto, un apego personal, como un sentimiento, como una cuestión de sentimiento o de emoción. Eso es fileo. Agapao, en cambio, es más amplio. Abarca específicamente un juicio, un asentimiento deliberado de la voluntad. ¿Ven? Es un amor que tiene que ver con la obediencia. Tiene un principio de deber metido dentro de su definición. Fileo denota más bien un afecto entrañable como una amistad fuerte. Bueno, hay un diccionario que traduce a fileo con amar con afecto de amistad, querer como un amigo, son amores diferentes. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver cuando estudiamos la palabra de Dios y si de hecho estudiamos agapao y fileo, encontraremos que tienen un montonazo de puntos en común. ¿Saben por qué? Porque tienen la misma ingeniería. Fue el mismo diseñador que hizo a los los dos. Fue Dios el diseñador que hizo a los dos. Una letrita nada más. ¿Por qué? Porque el amor humano es la verdad, pónganse a pensar, es un buen invento. Es una gran cosa el amor humano, ¿no es cierto? ¿De dónde les parece a ustedes que apareció el amor humano? Apareció del mismo que diseñó el amor de él. Es el mismo ingeniero. El Señor Jesús le estaba diciendo a su apóstol que si quería apacentar las ovejas tendría que hacer acciones virtuosas aunque no tuviera las ganas. Eso es amor agape en servicio. Cuando uno está en la juventud de la palabra de Dios, cuando uno es nuevito en las cosas de Dios, uno traslada su forma de pensar y hacer según los estándares que traía de antes. De a poco va asimilando cómo son los modos de Dios. Algunas cosas de nuestros padres nos resultan muy buenas, nos gustan, estamos de acuerdo. Fíjate vos, si Dios le importara que estemos de acuerdo o no con Él. Algunas personas actúan y hablan como que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, bueno, a Dios le hubiese convenido consultarme un par de cosas. Hay gente que actúan de eso, ¿verdad? Y con el tiempo quizás algunos de nosotros
Pero con el tiempo te das cuenta que en realidad tenés que someterte a la impresionante, a la infinita grandeza de nuestro querido, de nuestro bondadoso Padre. Entonces de a poco vas cambiando, ¿no es cierto? Y vas tomando de a poco los modos de la palabra de Dios. Vas viendo otros hermanos en Cristo que tienen más años, que te ayudan y que tienen una conducta que vos querés imitar. Vas viendo otros hermanos nuestros en las Escrituras y vas aprendiendo, sí o no, es así. De a poco uno se va diciendo, ¿por qué es muy grande esto? Y el mundo no nos ha pedido permiso para invadir nuestras vidas, nos ha atropellado y nos lleva como arrollados delante de un camión, ¿verdad? Bien, hay tanto para hacer que de todos modos, si queremos, siempre hay algo para hacer. Pero cuando crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, crecemos paralelamente en amor por Él y vamos haciendo las cosas de que vamos descubriendo que tenemos que hacer, aunque no sean las que quisiéramos hacer. Eso es agape, damas y caballeros, un amor que no está basado, no está centrado en los sentimientos o las ganas, sino que tiene como fundamento la obediencia y tiene todo que ver con nuestra mente renovada a la palabra de Dios. Gracias, querido Padre Celestial, como siempre, por la grandeza y la simpleza de tu palabra. Gracias por enseñarnos cosas para que nuestra vida sea mejor, para que florezca, para que nuestra vida sea como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que nuestra hoja nunca se ponga amarilla, que nunca caiga, que nuestras vidas prosperen, que cada cosa que nosotros hacemos te dé gloria, te bendiga, te alabe tu nombre, alabe tu grandeza, honre el sacrificio de nuestro querido Señor, de nuestro valiente Señor. Gracias, aprovecho Dios y te pido por viajes de regreso, seguros primero y placenteros, que pensemos en este precioso fin de semana que nos has regalado vos y los creyentes de Salta y Jujuy. Gracias por sus dares, gracias por el gran beneficio que han hecho a nuestras vidas por este hermoso fin de semana que vivimos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga.